Bueno, estamos acá en un nuevo episodio de Gen B con Agustina Besada, cofundadora y CEO de Amplastify, empresa B. Agustina o Tati, como nos gusta decirle. Bienvenida, Tati, gracias por estar acá. Bueno, muchas gracias por invitarme. Tati, contame en 2 minutos, antes de arrancar con nuestra conversación, ¿qué es Amplastify? Bueno, Amplastify es una empresa que tiene como misión minimizar el uso de plásticos descartables, porque lo que queremos es prevenir la contaminación plástica y de esa manera poder regenerar los océanos. Tanto Ro, mi socia Rocío González, como yo venimos de trabajar muchos años en reciclaje. Y entonces eso te permite ver también las dificultades que hay en la industria del reciclaje, en el sistema de reciclaje, que no es solo separar en casa, ¿no? Que ese es el primer pasito y que después hay millones de pasos que tienen que ver con una economía también muy ineficiente, muy subsidiada, que muchos de los materiales que se pueden reciclar no tienen valor. Entonces muchas veces no se terminan reciclando por cuestiones económicas, por cuestiones de infraestructura, por cuestiones logísticas. O sea, hay costos asociados que son altísimos y sobre todo muchos costos de materia prima virgen que son muy baratos. Entonces eso hace que en muchos casos funcione muy mal, ¿no? Y en el caso del plástico, tan solo el 9% de los residuos plásticos se reciclan. En Argentina es el 6%, ¿no? Entonces, digo, estos números, lejos de decir, bueno, no hay que reciclar, cada uno tiene que hacer, digamos, su parte, porque eso si no incrementa los costos y hace que funcione peor, pero no podemos depender de eso, ¿no? Yo siempre hablo con mis amigas y para mí me dicen, no, bueno, pero yo reciclo. Y yo me digo, ¿qué significa eso, no? Que tirás tu botellita ahí, pero digo, ¿y si esa botellita la reemplazás por un filtro en tu casa, ¿no? Digo, como pensar en estrategias y en decisiones más inteligentes, ¿no? Que generar este residuo que después tenemos que ver cómo se gestiona para que no termine, para que no evite, ¿no? Entonces digo, en Amplastify elegimos pararnos en ayudar a pensar esas estrategias para reducir de manera sistémica el uso de plásticos, sobre todo los descartables. No tratamos de reducir los plásticos de esta mesa, ni de la computadora, ni del celular, digamos, sino empezar por lo obvio, ¿no? Esto de que usamos un material indestructible de manera descartable. Y eso es lo que queremos evitar. ¿Cómo lo materializan? ¿Cómo a través de qué actores buscan transformar este sistema? Es muy obvio como, viste, ir echando la culpa a actores, ¿no? Como que hablas con, pero las empresas, yo voy al supermercado y veo todo lleno de no sé qué. Entonces las empresas, no, bueno, pero hasta que la regulación no esté, y los reguladores, no, bueno, pero si los consumidores no piden, entonces todos que como que se van pasando un poco la pelota. Nosotros elegimos trabajar con los 3 actores, ¿no? Trabajamos en todo lo que es educación, con jóvenes, principalmente con jóvenes de entre 12, 13 y 17 años, dándoles las herramientas y el empoderamiento para que ellos puedan transformar sus realidades, sus comunidades a través de estos cambios sistémicos. Herramientas que después pueden usar para un montón de otras cosas, herramientas de gestión de proyectos, ¿no? De cómo llevar una idea a la acción. Y este programa, bueno, ya creció y está en 23 países. Es impresionante el intercambio que se genera entre los jóvenes. También trabajamos en regulaciones, acompañando, digamos, regulaciones a nivel municipal, también a nivel nacional, y acompañando también todo lo que es el Tratado Global de Plásticos que se está discutiendo ahora y se está negociando en Naciones Unidas, participando de las sesiones, dando nuestra mirada como asociación civil, que también somos empresa y asociación civil al mismo tiempo, empresa híbrida. Y nos parece que sí, obviamente las regulaciones tienen un efecto multiplicador y amplificador muy grande, pero que solas tampoco alcanzan, ¿no? Que se necesita la articulación con los actores y también se necesitan regulaciones bien diseñadas y pensadas para que funcionen y para generar las transiciones adecuadas. Y por último, trabajamos mucho con empresas, tanto midiendo la huella plástica como acompañando en el diseño de estrategias y en su implementación, haciendo análisis comparativo de materialidades, haciendo capacitaciones internas, análisis de proveedores, para después medir ese impacto positivo y poder comunicarlo y verificarlo. Digamos, ese es un poco el proceso que hacemos con empresas en este camino de desplastificación. Hablabas como del cambio sistémico y uno
uno puede pensar como que, bueno, van hacia las regulaciones o hacia las empresas, pero también trabajan con jóvenes, nos decías, ¿no? ¿Cuál es la respuesta de los jóvenes a esta propuesta que trae Amplastify? Se enganchan bastante. Depende mucho también de sus educadores, que nosotros les damos también herramientas a ellos para que los acompañen en este proceso. Para nosotros es muy importante al trabajar con jóvenes no dar respuestas, digamos. No hacemos bajada de línea, no hacemos capacitaciones, no hacemos... O sea, lo único que les damos son lineamientos y guía para que ellos aprendan a gestionar un proyecto de impacto. Entonces, eso es. Y ese empoderamiento hace que se enganchen, ¿no? Obviamente hay algunos que se enganchan más con la temática de la contaminación, otros que menos, pero creo que hay muchos que les gusta esto de este empoderamiento, de poder diseñar algo, pensarlo, organizarse, hablar con quien tengan que hablar. Aliados locales hablan con la directora, con un proveedor local, con la cafetería, arman una campaña, empiezan a dar charlas. Pero ellos tienen muy claro que sus proyectos tienen que generar cambio sistémico, tienen que instalar una nueva norma en su comunidad, que puede ser sus escuelas o sus familias. Y respecto a estas nuevas normas, ¿cuáles existen hoy en Argentina regulaciones vinculadas a los desechos plásticos? Sí, no a los desechos, sino a los plásticos descartables. Bueno, o sea, con respecto a los desechos hay muchísimas regulaciones, pero nosotros hicimos varios relevamientos, ya vamos por la segunda edición de un informe de regulaciones desplastificantes en Argentina, y esto lo que releva es todas las regulaciones que limitan el uso de plásticos descartables. Hay más de 100 regulaciones en Argentina, a nivel subnacional la mayoría, algunas provinciales, la mayoría municipales, y hay una ley nacional y una ordenanza nacional de parques nacionales. Así que están sucediendo cosas. Es muy interesante ver cómo los municipios más afectados, como para en el Partido de la Costa, son los que más promueven este tipo de políticas. ¿Por qué? Porque ven el impacto inmediato en sus playas, por ejemplo, y ven el impacto en turismo. Entonces, hay mucho recorrido, creo que se puede más todavía, y creo que son conversaciones distintas, las de la gestión de los residuos, que las de la prevención del uso incontable de descartables, ¿no? Que ese es el foco de nuestro trabajo. ¿Y hacia dónde te parece que debería ir esto? ¿Cuál es el futuro de estas regulaciones? Bueno, lo que estamos viendo en las negociaciones de Naciones Unidas del Tratado Global de Plásticos es que hay cierta tensión entre lo que es poner foco en la gestión de los residuos y la contaminación y la producción. Lo más probable es que se termine aprobando algo híbrido, que tenga un poco de los dos, y que se empiece a limitar la producción. Eso es lo que creemos que puede pasar y lo que creemos que es más efectivo. Porque solo mirando, ¿no? De nuevo, solo mejorando los sistemas de gestión, sí, bueno, pero hay estados, islas que dependen del turismo y ahora tienen olas de plástico tipo Bali, que hemos visto todos los videos. Bueno, a mí me llegan esos videos terribles, llenos de... Entonces, digo, hay lugares, rincones en el mundo que están muy afectados por esto y bueno, nada, me parece que la única manera es empezar a limitar un poco la producción para estimular también que aparezcan alternativas viables, ¿no? Que las hay y que empieza a haber cada vez más y que pueden ser sistemas, como puede ser un sistema de reutilización que se ofrece como un servicio en vez de algo descartable. Hay muchas opciones y las vemos nosotras cada vez más, ¿no? Desde materiales alternativos hasta sistemas de reutilización. Entonces, y que pueden ser beneficiosos también en el caso de las empresas, por ejemplo, ni hablar de las personas, pero encontrar productos para reemplazar, ¿no? Plásticos desechables muchas veces para una empresa puede ser beneficioso. El otro día escuchaba una charla de una empresa que en un momento consumía muchos envases descartables y habían hecho una inversión en un producto para tener envases reutilizables, que es un servicio de comida, y volvían y hablaban no solo
habían medido la cantidad de plástico que les permitía como reducir sus toneladas y toneladas diarias, sino que también, o anuales, sino que además lo que les redujo el costo, ¿no?, a la empresa. Sí. Entonces a veces es encontrar como la motivación para hacer el cambio muchas veces. ¿Dónde crees que están los obstáculos, por ejemplo? No, creo que uno de los grandes obstáculos es como el prejuicio, ¿no? De pensar que esto es más caro, de no quiero entrar ¿viste?, en un camino que me va a salir más caro, que me cuesta tiempo. Y las empresas que sí lo hacen son las que ven en esto una oportunidad de destacarse, una oportunidad de mejora, una oportunidad de muchas veces reducir costos. O sea, nosotros mucho de lo que trabajamos tienen a veces efectos en la reducción de costos. Cuando trabajamos en logística, en operaciones internas, vemos que hay ahorros significativos, ¿no? Y también desde el posicionamiento de las marcas, ¿no? Y los proyectos llevan tiempo, no son de un día para el otro, requieren acompañamiento, requieren un estudio muy claro de las alternativas, ¿no? Nuestro proyecto más grande es con Aeropuertos Argentina, y vamos hace 3 años ya trabajando. Y trabajamos en todos los niveles, trabajamos con todos los gastronómicos, que son más de 50 marcas, trabajamos con las aerolíneas, trabajamos en sus operaciones internas, todo lo que es logística, cargas. O sea, entonces, digo, son procesos que van buscando permear y generar estos cambios sistémicos, ¿no? Y cuando medimos los resultados, en lo que es gastronómico ya redujimos el 28% de la huella plástica inicial que medimos en 2023. Entonces, digo, vamos viendo cómo se van generando estos cambios, cómo las marcas se van adhiriendo. Al principio era no puedo. Ahora, hace poco hicimos una auditoría, fuimos a visitar a los locales, la mayoría ya están usando vajilla reutilizable. No, este es solo cuando lo pide, no, la tapita no, la tengo a ver en este cajón, la esconde. O sea, realmente vemos los cambios que vamos de a poco promoviendo y conversando y trabajando con cada una de las marcas, ¿no? Entonces eso está bueno, es porque lo ven y muchos dicen, los clientes lo valoran, lo aprecian, así que está bueno eso también, entender que desde la oportunidad para las empresas es un valor agregado. Hablaban como esto, la transformación sistémica y la necesidad de trabajar con los distintos actores para construir cambios reales. Y decías, bueno, las personas a veces dicen que las empresas y las regulaciones hablan de las personas. ¿Por qué una persona debería empezar? ¿Qué le dirías a alguien que hoy dice, ay, entiendo que es una problemática, pero me cuesta hacer cambios, hablando ya del público? A ver, creo que hace sentido. O sea, no quiero ir por la negativa, pero digamos, este problema que parece muy lejano está llegando a nosotros, ¿no? Ahora cada vez, desde 2023, 2024, este año, hay muchos estudios científicos que muestran cómo en nuestro organismo ya tenemos un montón de microplásticos, estamos expuestos a unas grandes cantidades de microplásticos en lo que ingerimos, en el agua, en la comida, y no vamos a dejar ni de comer ni de tomar. Entonces, digamos, creo que hay una exposición muy grande. Recién están empezando a salir cada vez más estudios de cómo esto nos afecta en la salud, en el sistema endocrino, en distintas enfermedades. Entonces, digo, creo que si no lo hacemos por las ballenas, digo, que hay gente que dice, sí, linda la ballena, pero digo, de ahí a modificar mi vida es muy cómodo, esto es muy conveniente. Bueno, hagámoslo por nosotros, por nuestras familias, ¿no? Y creo que ahí hay algo, ¿no? Que siempre que los temas tocan la salud, empieza a movilizarse todo un poco más, y eso lo vemos en otras causas, ¿no? Pero creo que ahí también desde la oportunidad, digo, ¿preferís tomar el agua en la botellita descartable, digo, cada vez que vas al gimnasio, o llevarte tu botella, recargarla con tu agua filtrada? Y, ¿no? Digo, como que me parece que son cosas que van pasando, ¿no? Que deberían ser obvias para todos, y ahí de nuevo hay un ahorro. Así que creo que hay muchas cosas en el hogar que uno puede hacer para evitar la propia exposición. Y de nuevo, siempre invitamos a pensar en lo sistémico. ¿Cómo podemos llevar esto? Que no sea solo llevo mi botellita, llevo mi bolsita al súper. Que sea, bueno, ¿cómo llevo esto a la oficina? ¿Cómo transformo en la universidad? A mi espacio de trabajo, a toda mi familia, digamos. ¿Cómo puedo impulsar estos cambios que empiecen a
invitar a mucha otra gente a desplastificarse. Y no solo invitarla, sino directamente, tipo, por regla, digamos, no sé. Yo en mi casa, la gente que viene a casa, les digo, traigan el postre o bebidas, pero sin plástico. Y agarran la cabeza y te traen una limonada, un no sé qué. Se ponen ingeniosos y es divertido. Pero digo, como que también se quedan como pensando, ¿no? Sí, es desaprender un poco lo que aprendimos y generar nuevos hábitos que tal vez suelen decir que las nuevas generaciones vienen con otro chip. No sé si ustedes lo ven de esa manera, pero también un chico que crece con una mamá o un papá que lleva su botella todos los fines de semana, o sea, crece sabiendo que que va a hacer las compras con sus propias bolsas, ya, o sea, creció a aprender que cuando vamos a hacer las compras llevamos nuestra bolsa reutilizable o las bolsitas para a la verdulería o el tupper y entonces por ahí les resulta más fácil, quiero creer. ¿Vos crees cómo ves que los chicos crees que hay o decís no tanto? No, es como que me parece terrible poner toda la esperanza, o sea, viste, siempre es como que pateo la pelota a otro lado, ay, las nuevas generaciones. Está bien, pero digo, las nuevas generaciones, digo, siguen el ejemplo de los adultos, o sea, como que no hay tiempo para que las nuevas generaciones, digo, lideren y cambien. Y ahí a que lleguen a grandes pensando de la misma manera. Sí, hoy piensan así porque... pero yo también, cuando tenía 7 años, hice un torneo de reciclaje, digamos, ¿entendés? Entonces digo, no es que es nuevo esto de que las nuevas generaciones, ¿no? En su época los hippies nos hicieron dar cuenta que los agroquímicos. Entonces digo, tampoco, viste, pateemos la pelota para adelante. Me parece que hay que hacerse cargo de hoy qué es lo que yo puedo hacer. Soy un tomador de decisión, aunque sea en mi casa, bueno, estas son las decisiones que tomamos, de a poco, vamos haciendo así, vamos haciendo así. En la oficina, esto. En el trabajo o en la universidad, digamos, depende de los espacios que habite, bueno, ¿cómo puedo ir generando estos cambios ahí, ¿no? Estos cambios sistémicos, impulsándolos? Porque me parece que es muy cómodo, ¿no? Es como el plástico, es muy conveniente, muy cómodo. Ah, sí, pero las nuevas generaciones, yo hago cualquier cosa, pero mi hija separa todo, bárbaro. Y bueno, ¿qué te sirve, no? Como que está bueno dar de ejemplo también. ¿De dónde viene Tati? No, desde chiquita me dice mi familia Tati y quedó. No, ¿qué te formó a vos? ¿Qué te formó como persona? Y no sé, es muy amplia esa pregunta. Yo creo que fueron varias experiencias distintas las que me fueron marcando. Nada, una infancia normal, ¿no? Como en la ciudad de Buenos Aires, no, nada muy distinto, pero por ahí determinadas experiencias en el colegio, desde un campeonato o competencia de reciclaje en segundo grado, que yo movilicé a todo mi edificio, tenía de aliado al encargado Roberto que me ayudaba a copiar todo, entonces digamos como determinadas experiencias chiquitas que por ahí fueron, no sé, acercándome a lo que hago hoy, que bueno, que tiene que ver con tener conciencia de los flujos de materiales, ¿no? ¿Y hubo algo en tu formación o en tus primeras experiencias que te fueron llevando a construir lo que hoy es Amplastify? Sí, seguramente. Desde la formación, bueno, yo estudié diseño industrial y en el medio de la carrera me pude hacer un intercambio a Barcelona y allá era todo de sustentabilidad. Y todo el mundo me recomendaba un mismo libro, que ese libro fue un antes y un después para mí, que se llama De la cuna a la cuna. Y ahí entendí bueno, que la basura es un error de diseño y que rediseñando sistemas podíamos evitarla, ¿no? Y entonces eso me marcó mucho y orientó toda mi carrera. Después, bueno, volví a Argentina y empecé a trabajar con una amiga de una amiga que tenía una empresa social, una de las primeras empresas B de Argentina, recuperando descartes industriales, ¿no? Y ahí también me conecté con, bueno, qué es lo que pasa en las empresas y bueno, esta persona hoy es mi socia. Espectacular. ¿Y cuál fue el momento de transformación? ¿En qué momento empezaron a construir esta historia? Después de trabajar juntas, yo me fui a estudiar afuera. Yo quería especializarme, profesionalizarme en temas de sustentabilidad y me fui a hacer una maestría a Estados Unidos en gestión de la sostenibilidad, ¿no?
porque realmente quería tener herramientas más duras para poder acompañar empresas o transformaciones. Y a la distancia nos seguimos acompañando, ¿no? En el camino emprendedor o en el camino de la sustentabilidad. Y yo estaba estudiando y quería trabajar en una consultora y ayudar a empresas y todo muy arriba. Y de voluntaria empecé a ir a un centro de reciclaje que había conocido, que era un centro comunitario, muy parecido a las cooperativas de recuperadores acá en Argentina. Y, y bueno, me fui involucrando cada vez más con este lugar hasta que terminé como directora. Y bueno, ahí sí me apoyaba mucho en Ro y compartíamos mucho su camino y sus experiencias acá, combinando la pata ambiental con la social y yo también. Así que bueno, desde la distancia nos acompañamos mucho y empezamos también a reflexionar con, con todas las fallas que tiene o las dificultades o las ineficiencias que hay en los sistemas de reciclaje. Y ahí es que dijimos, para acá hay algo, ¿no? Específicamente con el plástico, que es un material súper valioso, ¿no? Que nos ayuda a desarrollarnos de un montón de maneras, pero lo estamos usando de una manera que no es la más eficiente, ¿no? Y los sistemas de reciclaje no funcionan o no alcanzan. Entonces ahí es donde dijimos, bueno, hagamos doble clic acá, metámonos. Y bueno, ahí decidí volverme a Argentina. De una manera particular. De una manera particular. ¿Querés contarnos un poco de eso? Sí, se mezcló un poco la vida personal con la profesional en ese momento. Con mi pareja decidimos volver a Argentina y decidimos hacerlo navegando. Entonces, bueno, fue una aventura en sí misma poner a punto todo para salir, digamos. Toda la preparación, la decisión fue dificilísima y prepararnos desde todo lo que tuve que prepararme, desde aprender a reparar un motor de diésel hasta navegar, que yo no navegaba mucho. Así que bueno, nos embarcamos en esa aventura que duró 6 meses y yo de la mano de eso fui tomando muestras de plástico en el medio del Océano Atlántico Norte, en el Atlántico Sur. Cruzamos el Atlántico 2 veces para volver a Sudamérica y bueno, instalarnos acá en Argentina. Así que fue una experiencia muy impresionante. Toda una aventura. Sí. ¿Cuál fue el lugar en el que dijiste, no puedo creer que hay plásticos? ¿Te pasó en algún lugar y dijiste, acá no puede haber y encontraste plásticos? Sí, sí, lamentablemente sí. En una muestra que tomamos, una de las primeras, en el Atlántico Norte, bueno, en los océanos hay giros, lo que se llaman giros, que son corrientes oceánicas muy grandes, que aglutinan como si fuera una sopa, hacen como unos, como que almacenan todos los desechos que llegan al mar en determinados lugares, las famosas islas de plástico. Y en el Atlántico Norte hay una, digamos, que no la atravesamos porque hay cero viento ahí, o sea, no queríamos meternos ahí, pero pasamos muy cerca. Y estábamos a 4 días de no ver tierra, no ver a nadie, o sea, estábamos realmente en un lugar muy, muy aislado y el mar se veía prístino, calmo, tranquilo, azul, delfines. Yo dije, bueno, listo, acá no vamos a encontrar nada y encontramos plástico. Entonces, realmente eso me impresionó, porque había otros lugares en donde veíamos, pero bueno, se ve que estábamos acercándonos a esta zona de grandes acumulaciones de plástico y bueno, sí, en cada una de las muestras que fuimos tomando encontramos plástico, así que fue bastante choqueante eso. A lo largo de todo el camino fueron encontrando. Y uno se podrá preguntar por qué están estas islas, ¿no? ¿Por qué no las sacan? ¿No? ¿Por qué no se levantan? No debe ser tan complejo si siguen estando ahí. No debe ser tan, sencillo. No, es como que quisiéramos remover a Francia con un camión. O sea, son muy grandes, literal, del tamaño de Francia. Y aparte, o sea, es muy costoso ir hasta ahí, es muy costoso la maquinaria para retirar todo esto. Nadie lo quiere en continente, o sea, ¿qué vas a hacer? Lo que más, no se puede reciclar, ya está todo dañado. Y además, lo que es peor de todo y lo que lo hace más difícil es que ya está totalmente integrado con la naturaleza. Entonces, si vos retirás eso, retirás elementos claves del ecosistema marino, ¿no? Digo, también alterás, no sé qué es peor, digamos, ya a esta altura. Es como que es difícil, es imposible, digamos, de remover y difícil también la decisión, ¿no? Hubo varios proyectos de limpieza, pero bueno,
Nosotras en Amplastify, un poco viendo estas realidades, también elegimos ir completamente al otro opuesto, ¿no? Aguas arriba, a ver cómo se puede prevenir esto, ¿no? Y apoyando que sabemos que hay muchas iniciativas a lo largo del camino, desde limpiar los océanos, limpiar los ríos, costas, reciclaje, digamos, hay un montón de instancias, pero bueno, elegimos cambiar sistemas para evitar, ¿no? Cerrar la canilla, decimos, como que sí, podemos tratar de limpiar todo, pero hasta que no cerremos la canilla de este exceso de descartes plásticos no vamos a llegar a ningún lado. Esa es un poco nuestra visión. Ahora vamos a ir a eso, pero estuviste 6 meses navegando. En esta aventura deben haber pasado un montón de cosas. ¿Tenés alguna historia que digas, esto me parece insólito y que nos puedas compartir? Sí, obviamente fue un montón de tiempo. Éramos entre 2 y 4 personas a bordo, así que nada, compartíamos mucho tiempo. Y siempre tiene que haber una persona despierta, porque a la noche haces guardias. Digo, el barco sigue andando, no podés fondear porque es el océano. El barco se sigue moviendo en medio de la noche, aunque no veas nada con los ojos cerrados. Y, y bueno, siempre va uno de guardia, ¿no? Que con los instrumentos va monitoreando. Y una de estas noches, justamente en el Atlántico Norte, de golpe está Pablito, uno de nuestros amigos, estaba de guardia y estábamos descansando con todos los movimientos. Es como tratar de dormir en un lavarropas, pero estás tan cansado que igual dormís. Y de golpe sentimos como si hubiéramos tocado fondo, como si hubiéramos tocado el fondo así y seguido. Es imposible. En el medio del océano. En medio de la nada, tenés kilómetros y kilómetros de profundidad. Entonces todos nos despertamos y dijimos, ¿qué pasó, Pablo? ¿Qué pasó? Acabamos de golpear una ballena. No, nos dijo, sí. Que la vio irse, que coleteó, porque las ballenas respiran, entonces tienen que dormir en la superficie. Y es común a veces, bueno, no es común, el océano es gigante, pero digo, aparentemente le podés pegar y nos pasó. Por suerte no fue tan fuerte, la ballena no se mosqueó, hizo así, siguió durmiendo seguro. Y yo me preocupé, empecé a inspeccionar todo el barco, que no estuviera entrando agua, que no se hubiera roto nada. Obviamente es peligroso, digamos, la ballena es más grande que el barco, que el nuestro por lo menos. Así que bueno, esa fue una anécdota bastante de miedo, pero ahora es graciosa. Volviendo un poco como a la historia, ¿no? Me imagino que encontrar todos estos plásticos te debe haber despertado alguna emoción, ¿no? Y decidiste transformar esa emoción en acción. ¿Querés contarnos un poco cómo te sentiste? Sí, sí, la verdad que fue muy choqueante. Es muy choqueante esa parte. También en una época hacíamos limpiezas el primer año y era muy doloroso ver, porque había lugares que limpiábamos y al mes íbamos y estaban sucios de nuevo, porque lo traía el río con la marea y volvía. Entonces era como, esto es inagotable, yo no voy a solucionar esto acá, ¿no? Entonces, creo que lo único que puede combatir esa frustración es la acción, ¿no? Y con Ro siempre lo que tratamos de hacer es pensar de manera, bueno, ¿qué es lo más efectivo? ¿Cómo podemos hacer uso de nuestro tiempo, de nuestro esfuerzo? ¿Cómo queremos orientar la estrategia de Amplastify para que mueva la aguja, ¿no? Para que realmente podamos atacar en un lugar el problema que lo pueda modificar, ¿no? Eso es algo que hacemos bastante el esfuerzo de hacer, ¿no? Y creo que esa acción, ese transformar el shock o la conciencia, ¿no? Porque yo siempre digo, la conciencia no alcanza para nada. Generemos conciencia, ¿no? Crear conciencia, las charlas concientizadoras. Conciencia no alcanza, no mueve nada. Hay que transformarla en acción, ¿no? Entonces ahí es donde decimos, bueno, cómo y qué y cuál es la mejor manera, y no solo a nivel individual, sino a nivel sistémico. ¿Qué sistema alrededor mío puedo cambiar? Eso es un poco el enfoque. El foco de Amplastify. ¿Y cómo lo materializas? ¿Y cómo a través de qué actores buscan transformar este sistema? Es muy obvio como, viste, ir echando la culpa a actores, ¿no? Como que hablas con las empresas, yo voy al supermercado y veo todo lleno de no sé qué. Entonces las empresas no, bueno, pero hasta que la regulación no esté, y los reguladores, no, bueno, pero si los consumidores no piden, entonces todos que como que se van pasando un poco la pelota. Nosotros elegimos trabajar con los 3 actores, ¿no? Trabajamos en todo lo que es educación, con jóvenes, principalmente con jóvenes de entre 12, 13 y 17 años,
dándoles las herramientas y el empoderamiento para que ellos puedan transformar sus realidades, sus comunidades a través de estos cambios sistémicos. Herramientas que después pueden usar para un montón de otras cosas, herramientas de gestión de proyectos, ¿no? De cómo llevar una idea a la acción. Y este programa, bueno, ya creció y está en 23 países. Es impresionante el intercambio que se genera entre los jóvenes. También trabajamos en regulaciones, acompañando, digamos, regulaciones a nivel municipal, también a nivel nacional, y acompañando también todo lo que es el Tratado Global de Plásticos que se está discutiendo ahora y se está negociando en Naciones Unidas, participando de las sesiones, dando nuestra mirada como asociación civil, que también somos empresa y asociación civil al mismo tiempo, empresa híbrida. Y nos parece que sí, obviamente las regulaciones tienen un efecto multiplicador y amplificador muy grande, pero que solas tampoco alcanzan, ¿no? Que se necesita la articulación con los actores y también se necesitan regulaciones bien diseñadas y pensadas para que funcionen y para generar las transiciones adecuadas. Y por último, trabajamos mucho con empresas, tanto midiendo la huella plástica como acompañando en el diseño de estrategias y en su implementación, haciendo análisis comparativo de materialidades, haciendo capacitaciones internas, análisis de proveedores, para después medir ese impacto positivo y poder comunicarlo y verificarlo. Digamos, ese es un poco el proceso que hacemos con empresas en este camino de desplastificación. Te iba a preguntar cómo ves el futuro, pero te voy a preguntar cómo te gustaría que sea. Me gusta más esa pregunta. No, a mí me encantaría que invertir la tendencia creciente del uso de plásticos en el mundo y que sigue creciendo cada vez más y que realmente empecemos a ver este material siendo usado de manera inteligente en productos duraderos, que haya un mercado para el reciclaje de esos materiales, pero que dejemos de usarlo de manera descartable y que empecemos a buscar alternativas que sean más eficientes, más inteligentes y que sirvan para todos, para los negocios, que para nosotros como consumidores y que realmente de esa manera podamos cerrar la canilla, ¿no? Cortar un poco con la cantidad de plásticos descartados que generamos, que es mucho y no alcanza, ¿no? la gestión. Entonces creo que nada, rediseñando sistemas, rediseñando productos, servicios, operaciones, que es un poco lo que nosotras acompañamos para tener ese futuro, en donde usamos el plástico solamente de manera muy inteligente. Gracias, Tati, por este espacio. Gracias.